¿Qué tenemos acá ahora? ¿Qué tiene que ver esto que les voy a mostrar con la deuda pública externa? Ese fantasma que nos hizo chocar con crisis tantas veces en los últimos años. Miren lo que tengo acá. Tengo autopistas, tengo trencitos, tengo casas y tengo una ambulancia. ¿Por qué? Bueno, porque en este libro, que les recomendaba recién, Endeudar y Fugar, editado por Siglo XXI, coordinado por Eduardo Basualdo, pero con artículos de Weiner, de Manzanelli, de Bona, de González, bueno, de Barrera, de varios investigadores jóvenes y talentosos. Lo que se hace es no solamente un diagnóstico de la realidad económica argentina, sino también un análisis minucioso del proceso de endeudamiento que está viviendo el país desde el inicio de la administración Cambiemos. Este cuadro que tenemos aquí a nuestro lado muestra que con la deuda pública externa contraída durante el año 2016 se podrían haber hecho, esos fueron 43.600 millones de dólares, se podrían haber hecho 10.600 kilómetros de autopista. Esto es más o menos convertir en autopista 2 veces la Ruta 40. Mirá, acá la tengo, la autopista. Esto se podría haber hecho con la deuda contraída el año pasado. Las obras públicas que dicen haber reactivado a partir del año pasado, pero que precisamente el año pasado perdieron justamente relevancia a partir del proceso de endeudamiento externo. La autopista la tenemos acá. Podríamos haber hecho entonces 2 Ruta 40 para que estos autitos, en vez de ir así como andan ahora, uno para cada lado, anden cada uno por sus carriles como en una autopista, como ocurre en países con mejor infraestructura que el nuestro. Pero eso por año. Si uno pensara la deuda pública externa contraída por mes, bueno, se podría hacer 1,5 trenes con la última tecnología a la provincia de Tucumán. Si tomáramos el endeudamiento que contrajimos por día durante el año pasado, por día podríamos haber hecho 3 clínicas de 180 camas, de 11 pisos cada uno, para que esta ambulancia llegue con sus pacientes y haga el trabajo que tiene que hacer en un lugar con la infraestructura correcta. Y por hora, o sea, durante Desafío 2017, la deuda contraída durante este programa, se podrían haber construido 51 viviendas sociales. Ni hablar que por minuto, con la deuda contraída por minuto, 83.000 dólares por minuto, se podrían haber cubierto más de 50.000 raciones diarias de comedor escolar con desayuno y almuerzo. Vamos al encuentro de la gente que sacó estas cuentas, 2 de los investigadores que decíamos participan de este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Weiner, Manzanelli, bienvenidos a Desafío 2017. ¿Qué futuro tiene esto? Porque la pregunta que nos hacen habitualmente los economistas es ¿cuánto aguanta? Y uno, si ve que los ratios de endeudamiento son bajos, tiende a pensar que un par de años aguanta. ¿Ustedes qué estiman? Bueno, en realidad hay una visión bastante establecida, me parece, de que la situación, digamos, esa pesada herencia que había en la economía no estaba del mismo modo en tema de la deuda. En términos de la deuda externa hay mucho... Hay espalda para endeudarse y no se puede avisorar cuál es el límite. Lo cierto es que el ritmo de endeudamiento es muy acelerado y eso el límite lo trae cada vez más cerca. Y por otro lado, lo que todos sabemos es que si bien no sabemos cuándo explota la burbuja, lo que sí está claro es que en algún momento explota y eso termina en una crisis como la que se vivió en 1982, la que se vivió en 89, como la que se vivió en 2001, etcétera. Andrés, dice el gobierno que si no tomara este ritmo deuda, lo que debería hacer es un ajuste descomunal, ¿es así? Mirá, obviamente eso es dentro de una determinada política económica. En realidad, la deuda no se contrapone necesariamente al ajuste, porque la deuda también trae el ajuste de alguna manera, porque la deuda, como todos sabemos, en las economías de mercado, hay que pagarlas de alguna manera, tarde o temprano. Entonces, en realidad va a terminar agravando el ajuste, y ya lo vemos, ¿no?, con el incremento del peso que tienen, por ejemplo, los intereses ya en el presupuesto anual, sí, que se va incrementando. Como dice Pablo, no sabemos, pero digo, cualquier cambio en las condiciones, por ejemplo, de financiamiento, puede ser, digamos, estamos en un mundo muy convencionado, todavía
en crisis, digamos, no ha salido de la crisis, cualquier cambio en las condiciones internacionales puede generar problemas para seguir refinanciando esta deuda que va creciendo, ¿no? Mes a mes. Yo el cálculo que saqué, grosso modo, con la partida de servicios de la deuda de intereses del presupuesto 2018, es que son por día hábil unos 1.100 millones de pesos. Por día, digamos, por día a día, contando los fines de semana también, son casi 800 palos, con lo cual es, en intereses de la deuda, un fútbol para todos por semana. Digo porque mucha gente protestaba por lo oneroso que era fútbol para todos, y muchas veces en esto no se repara, ¿no? Es un costo silencioso para el Estado. ¿Hasta cuándo es silencioso eso? ¿Cuándo explota? ¿Cuándo empezamos a hablar de deuda fuera de cenáculos eruditos? En realidad las características de la deuda de Macri es una deuda de corto plazo y en dólares, por razón por la cual la situación se vuelve más complicada. Y digamos, acá hay un círculo vicioso, porque la deuda, digamos, supuestamente viene a cubrir el déficit que lo van a resolver reduciendo los subsidios y haciendo un ajuste fiscal. Pero cuando uno va a las cuentas y mira lo que pasó, por ejemplo, en los primeros 7 meses de este año, uno encuentra que efectivamente los subsidios cayeron respecto al gasto alrededor de 3 puntos porcentuales. Ahora, los intereses de la deuda aumentaron 4 puntos porcentuales, lo que quiere decir que el problema no lo soluciona, lo que hace es transferir recursos del Estado que van a la sociedad, digamos, vía subsidios, que uno lo puede discutir si realmente son eficientes o no son redundantes, pero los transferí de ahí a los acreedores externos, generando y potenciando un esquema de valorización financiera que es perjudicial para la economía. Bueno, ahí ustedes justamente mencionabas este concepto, que en definitiva es un concepto que en textos de Basualdo se ve mucho, el de valorización financiera. ¿Qué rol juega hoy Sturzenegger, que abrió las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central, dijo que hay tasa alta para rato? ¿Qué rol juega esa tasa alta local en el proceso de valorización y fuga, digamos? Por decirlo en palabras llanas para el que lo está mirando, este endeudamiento vertiginoso, ¿cuán vinculado está a que la bicicleta funcione acá en Argentina? Y mirá, está estrechamente vinculado, porque justamente lo que vos decís, esas altas tasas lo que hacen es ingresan en general capitales del exterior, se valorizan a nivel interno, tienen una tasa de interés que no tienen en otras partes del mundo, y digamos, o se cubren con seguros de cambio para dólar futuro, o bien, digamos, tenemos un dólar relativamente estable, ahora se está moviendo. Eso lo que genera es que se cierra el circuito después fugando esas ganancias que se hacen a través de las LEVAC o otros instrumentos para garantizar esas ganancias en dólares. Entonces, son dos caras, digamos, de una misma moneda, de alguna manera, el endeudamiento y la fuga. ¿Qué función distributiva tiene esto? ¿Cómo es que funciona, digamos? Por un lado, ajustar en subsidios hace que paguemos más caras las tarifas y que parte de esos recursos cubran intereses de la deuda, pero ¿qué otro rol tienen en términos de la distribución, ¿no? De quién se queda con qué parte de la torta? Bueno, en realidad la valorización financiera tiene como consecuencia, digamos, también intrínseca la desindustrialización de la economía y por ende a eso iba. La caída del empleo y una redistribución más regresiva del ingreso. Eso es así por los propios fundamentos de la economía. Se tiende a priorizar opciones de inversión y rentabilidad en el ámbito financiero, y en el ámbito productivo esas opciones de inversión se ven reducidas, por lo cual ese endeudamiento abre y promueve la valorización financiera porque genera altas tasas de interés. Es la cuenta que saca el empresario que dice, ¿qué hago? ¿Me compro una máquina o lo pongo en LEVAX? ¿Me rinde más la LEVAC? ¿No compro la máquina? Exactamente, y de eso termina en fuga de capitales. ¿Por qué? Porque una vez que hiciste la renta financiera, esa, como no hay opciones de inversión productiva, termina destinando al exterior y eso presiona la fuga de capitales. Y eso por eso requiere el Estado, y por eso el círculo vicioso, porque el Estado se endeuda, digamos, promueve la bicicleta financiera y después esa deuda también la requiere para garantizar las divisas que se requieren para la fuga de capitales. Contame qué otra información gráfica me trajeron para mostrar. ¿Cómo esto se dio a lo largo del tiempo, por ejemplo? Bueno, en términos históricos... Mostremos las placas, a ver si las tenemos por ahí, Luqui. Ahí va. La forma de comparar el endeudamiento externo público es a través de lo que llamamos en economía los dólares constantes, es decir, traer a valor presente la deuda que hubo desde 1976
hasta 2016. Esto es increíble. Miren, detengámonos en este gráfico. Este gráfico lo que muestra, en base a la cuenta que sacaron ellos en dólares de hoy, digamos, es que el año pasado nos endeudamos más que el año de la guerra de Malvinas, que era hasta ahora el récord, ¿no? Es el endeudamiento récord. Uno lo toma a valores de 2016 y el pico anterior era la guerra de Malvinas con 21.000 millones de dólares. Tuvimos otro pico en 2003 que fue por la salida de la convertibilidad y el atraso de los intereses, que llegó a 19.000 millones, pero en realidad este es el récord histórico de endeudamiento y eso es lo que lo vuelve peligroso en términos económicos y de sustentabilidad. Imponente, imponente. ¿Qué otra cosa además de este análisis temporal? A ver, poneme la que viene. En la que viene lo que vemos es la fuga, la contracara del endeudamiento. Exactamente, esto también está dólares constantes de 2016. La fuga de 2016 fue de 11.700 millones de dólares. Fíjense que en este caso es una fuga de capitales bastante similar al periodo kirchnerista. Es un poco menor a los 90, pero es superior a varios periodos de la historia argentina. Y esto es interesante porque en realidad, ¿qué pasó en 2016? Pasaron las altas tasas de interés de las LEVAC, que mantuvieron la situación de rentabilidad financiera constante para que no presione tanto la fuga. Y por otro lado sucedió lo del blanqueo de capitales, que hizo ingresar en forma líquida en las cuentas 7.000 millones de dólares de dólares que estaban afuera fugados, sí. Y los hicieron permanecer, digamos, esto por la ley de blanqueo, durante 6 meses en las cuentas de los bancos. Esto lo que hizo, digamos, es aminorar la fuga de capitales, que hubiera sido mayor, y que este año ya está siendo mayor. Este año, en agosto, tuvimos récord de fuga de capitales, y solo en los primeros 8 meses tenemos 13.000 millones de dólares de fuga de capitales, es decir, más que todo el 2016. Ahí, perdóname, Andrés, el problema es cómo convencerlos de quedarse. Es como el Señor de los Anillos y el Hobbit que se abraza al anillo y dice, dame más, dame más. No alcanza en algún momento la tasa, ¿no? Efectivamente, porque el problema es que lo que se fuga es es lo que no se invierte, ¿no? Ese es el gran problema, justamente. Entonces, el problema es que, digamos, dentro de lo que uno ve del modelo de país, digamos, ¿no? que impulsa a Cambiemos, hay un par de sectores que uno ve que, digamos, se alientan, básicamente el sector agropecuario, algunos sectores de energía, digamos, que tienen que ver en general con lo que se llaman ventajas comparativas naturales, es decir, los recursos naturales que tiene el país. Hoy estuve con gente de las ventajas comparativas. Ahí en la Argentina, Oil and Gas, los ganadores del modelo. Y fíjate vos, los ganadores del modelo, los petroleros, los que tienen empresas vinculadas a la electricidad, a la explotación de recursos naturales, a la generación de energía, no están invirtiendo tanto como se especulaba que iban a invertir, porque tampoco les alcanza el precio. Es tanto lo que garpa la especulación financiera que todo lo demás se achica, ¿no? Se hace chico. Ese es el problema, y no tenés una industria que en algún que otro sector está arrancando, pero está, digamos, muy, muy mal. Entonces, no hay, hoy por hoy, uno no ve, digamos, en la economía real, ¿no? Sectores que vengan a traer inversiones, ni inversiones locales, ni inversiones extranjeras, mucho menos, que en realidad, así como entran, se van a través de, remiten las ganancias a su casa matriz. Es bueno empezar a entender por qué, ¿no? Porque escuchándolos a ellos, uno empieza a entender por qué. La última placa, chicos, la última que tenemos, porque ya nos tenemos que ir al coaching para candidatos. Acá se ven los intereses y los subsidios como porcentaje del gasto público total y se ve cómo se invierte la proporción, ¿no? ¿Andrés? Efectivamente, lo que vemos es que empieza a crecer el peso, como decía Pablo antes, ¿no? De los intereses sobre el total del gasto, ¿no? Y esto es una redistribución del ingreso, digamos, ¿no? O sea, acá uno habla muchas veces de cuestiones vinculadas directamente a redistribución del ingreso, pero esta es una manera indirecta de redistribuir el ingreso. ¿Por qué? Porque se sacan subsidios, digamos, que permiten cierta mejora o del salario o reducir los costos del sector industrial, por ejemplo, ¿sí? Y en cambio se aumentan los gastos crecientemente de intereses y nada hace prever que esto vaya a bajar, digamos, porque el endeudamiento sigue y, digamos, se produce nuevo endeudamiento para pagar el endeudamiento pasado. Yo, al igual que Sloto, creo que el esquema de subsidios del gobierno anterior era injusto en muchos sentidos, entre otros en las tarifas residenciales urbanas de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Ahora, fíjate vos cómo se nota en este gráfico abiertamente la transferencia de recursos de un sector al otro. Esté uno de acuerdo con el esquema de subsidios del gobierno anterior o no, que
que mucha gente no, porque mucha gente veía lo que se pagaba de electricidad en Córdoba, en Santa Fe, frente a lo que se pagaba en la ciudad de Buenos Aires, pero la transferencia es descomunal, porque esos puntitos del producto que estamos viendo ahí son miles y miles de millones de pesos. Efectivamente, y el problema es que esto, de algún lado va a salir la plata para pagar esto, digamos, y va a implicar reducir otras partidas del gasto, ¿no? Que algunas ya la estamos viendo, bueno, hay algunos sectores como el de educación o ciencia y tecnología, sobre todo, nosotros justamente somos investigadores que, digamos, se está viendo afectado por esta política a largo plazo. Ni hablar cuando se achiquen las opciones de contraer deuda nueva. Mira, servicios de deuda pública, el rubro servicios de la deuda pública suma más que los ministerios de salud, educación, cultura, desarrollo social y ciencia y técnica. Esos ministerios juntos tienen menos recursos que el renglón de servicios de la deuda pública. No en vano, el ministro de Finanzas viene de ser el presidente del Deutsche Bank, ¿no? Digamos, da la sensación de que ahí están bien articulados los intereses, dirían en Flaxo, de esos sectores. Absolutamente, en el libro se muestra eso, entre otras cosas. Se lo recomendamos mucho. Aquí está el libro, es Endeudar y Fugar, libro de todo el equipo de Eduardo Basualdo, los que fueron discípulos también de Daniel Aspiazu, ¿no? El homenaje para él. Bueno, después de leerlo seguramente nos lo van a agradecer porque se lo merecen estos muchachos. Gracias Andrés, gracias Pablo. Muchas gracias a todos. Seguimos juntos.